得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Miren, nada de lo que ocurre en este mundo, aunque geográficamente esté lejos, nos es indiferente, por lo menos no nos debería ser indiferente. El mundo hoy mueve una pieza y se desencajan otras. Los reacomodamientos geopolíticos son muy dinámicos y diríamos peligrosos. Inicio el programa para compartir con ustedes una semana que ha sido y lo seguirá siendo. Perdónenme, no les quiero arruinar este fin de semana. Muy preocupante. Sí, me refiero al ataque de Irán a Israel, información que ha sido la primera plana de todos los medios de comunicación del mundo, la apertura de programas televisivos, noticia destacada en varias emisoras. Pero recordemos que antes de este ataque de Irán a Israel, Israel había atacado a la embajada de Irán en Siria. Y este hecho lamentable, dice el gobierno iraní, fue en respuesta a esta agresión. La mayoría de los países del mundo piden que aquí se detenga la escalada guerrerista, que deja tendales de muertos, heridos y no contribuye a crear condiciones para la paz. Sí, tengo que iniciar el programa con esto, sin dejar de advertir que en este escenario, que es complejo, y sin dejar de decir que lo complejo, a la hora de analizarlo, muchas veces conlleva algo de lo que vengo hablando, la producción de ignorancia que existe en este mundo. Recientemente tuvo lugar el secuestro del vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado en la Embajada de México en Ecuador, lo que constituyó una violación de la soberanía en la propia sede diplomática del país azteca. Las condenas, claro, se sucedieron por parte inicialmente del presidente de México, López Obrador, también de otros gobiernos que cerraron sus embajadas de Ecuador en sus países en señal de castigo. También se pronunció la CELAC en una reunión virtual que hizo de emergencia. Hoy, mientras se siguen sucediendo ataques y contraataques, la Argentina abandonó la neutralidad frente al conflicto Irán-Israel y se posicionó sin medias tintas a favor de Israel. La sorpresiva postura argentina, que rompe de este modo la tradición de neutralidad, es explicada por varios expertos como peligrosa y nos expone a enredarnos sin templanza y sentido crítico, a convertirnos en parte de un escenario de guerra. La República Popular China y Rusia, entre otros, también marcaron posturas y, claro, posturas que exhortan a la paz. Pero, como siempre, el país asiático brega por estos objetivos. Hoy nuestro programa nos quedará corto. Tenemos preparada una entrevista con un periodista analista político del norte de México, Mario Díaz, de la ciudad de Matamoros, una ciudad que queda limítrofe con Texas, Estados Unidos, que nos va a compartir su mirada sobre lo acontecido en la Embajada de México en Ecuador y también nos brindará el panorama electoral, social y económico que conforma el escenario donde se desarrollan las próximas elecciones mexicanas. Pero también vamos a hablar de los históricos vínculos que ha tenido y tiene México con China, en un momento donde Estados Unidos tensiona la región producto de su avidez por extender su control sobre la región latinoamericana. Pero ahora nos vamos a situar en zona de paz, justamente en ese lugar que ocupa la música y que con ustedes quiero compartir. Clave China.
到手，可會是我想太多？其實娛樂過也不必發火。沒有空亦要追得到絕世出位的報導，誰拍拖誰又失身得太早？是非加串謀，巧不必拍球，娛樂新聞怎會看得夠？每天都有仇，不理好與醜，真相虛構亦接收。誰在意他專不專心工作？只想知他揮不揮霍，會太 high 啲一不小心，會後啲不要同樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。他專不專心工作，只想知他揮不揮霍，會太 high 啲一不小心，會後啲不難同樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者、編輯、攝影先生，精密佈局在四周，酒店角落齊地超廣角的鏡頭，拍下各種酒與醜，難過愉快，潮水病態，某個某家裏逗留。20個食腦的高手，揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透。他專不專心工作？他甘於揮不揮霍？他演不演出主角？每樣也是逐日娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。鳴謝你尖酸抵死的觸覺，封面小姐的肩膊，抽絲剝繭的追索，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太正確。要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。Clave China. Y China en clave de noticias. En esta oportunidad seré yo quien les cuente la información más destacada de la semana del país asiático. Nuestro colega Enrique Gon se encuentra en China saludando a su familia después de muchísimo tiempo. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy, pero muy grande, esperando su regreso. Y así presentamos este segmento de noticias tan trascendente, no solo para China, sino fundamentalmente para el mundo. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Les cuento que el presidente chino Xi Jinping se reunió el 16 de abril pasado con el canciller alemán Olaf Scholz y lo hizo en Beijing,
El primer mandatario subrayó la importancia de la cooperación entre ambos países y apuntó que como segunda y tercera economía del mundo, los vínculos entre China y Alemania trascienden el ámbito de las relaciones bilaterales y tienen un importante impacto en los continentes asiáticos y europeos, así como en el resto del mundo. Scholz destacó los intercambios y diálogos mantenidos desde su última visita a China en el 2022 y dijo que la séptima ronda de consultas intergubernamentales germano-chinas celebrada en Berlín en junio del año pasado fue un hito de la cooperación bilateral. Hablando sobre la crisis de Ucrania, ambos líderes se opusieron al uso de armas nucleares y a los ataques contra instalaciones nucleares civiles. Pasando a otro tema, les cuento que el grupo de medios de China ha dado a conocer su plan de medios de servicios integrados de comunicación para los Juegos Olímpicos de 2024. Como la organización de medios internacional con la mayor oferta de los Juegos Olímpicos de París, construirá una matriz mediática integrada por multicanal y multiterminal para llevar a cabo una cobertura completa del evento deportivo por excelencia. Así que atención a quienes son aficionados al deporte y a los periodistas deportivos. Contarán con una excelente posibilidad para hacer sus coberturas y transmitir esto al mundo. Estados Unidos y Filipinas se preparan para llevar a cabo la próxima semana una nueva ronda de maniobras militares conjuntas. En una rueda de prensa en Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a ambos países de avivar las tensiones en el mar meridional de China. Funcionarios chinos recibieron el miércoles 38 piezas de reliquias culturales devueltas por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Estados Unidos. La mayoría de las 38 piezas de reliquias culturales que fueron devueltas son artefactos budistas tibetanos de China, una reliquia histórica que datan desde la dinastía Yuan hasta las dinastías Min y Qin, con una rica variedad y exquisita artesanía. Entre estas reliquias hay tallas de marfil, esculturas de madera y fragmentos de murales, artefactos todos particularmente raros que tienen un importante valor histórico, artístico y científico. Los inversores extranjeros han registrado un aumento neto de 41.600 millones de dólares en sus tenencias de bonos nacionales de China en el primer trimestre del 2024. Estos son datos que surgen de fuentes oficiales y esta cifra es notablemente superior al aumento neto total de 23.000 millones de dólares registrados el año pasado, es decir, en el 2023. Vamos a otra óptica de la información. Un informe publicado el miércoles sobre las operaciones del 2023 dice que 55 parques de sitios arqueológicos de China revelaron un sólido incremento tanto en el número de visitantes como en los ingresos. Por último, para despedirnos, les comentamos que la Administración Nacional de Inmigración de China anunció el jueves que los puertos fronterizos procesaron más de 141 millones de viajes entrantes y salientes durante el primer trimestre de este año. La cifra marca un aumento de más del 117% respecto al mismo periodo del año pasado. Bueno, los dejo con más programa porque tenemos mucho más. Oh yeah. Clave China. Come on. Take your time. 今晚拨快心跳的节奏。No no 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 no. So tonight. 要你和我漫游到月球 Yeah 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 Just right 油门降到最快加速启动小引擎这感觉不过是一条非常频率力气下的奇迹 I'ma make it work Yeah Shorty I'm a party to the sundown 无法解释现在感觉到的神秘快走奔到我怀里 Before the sunrise 没有你也只能成为 nobody 你我不是这场浪费想眼前让你想要 Make it right Just love me right
Baby love me right，向我靠近，谁怕你只有微微，我绽放美丽 universe。Just love me right，我的宇宙全都是你。Just love me right，Just love me right，Just love me right，我的宇宙全都是你。Shine a light，点亮无数的爱，独明和来。无法再等待。变成像霓虹般一般叫着我们，我依然在你的回灯上徘徊。I can do this all night long, baby， 没有了你，我要去哪里找？我会欣赏沧海。像萤火游戏舞蹈，月光下热情燃烧，你实在是要飞得更高，要飞得更高。现场瞬间狂跳大引爆，上空离开这地表，地球放在脚下甩掉了你。你无边界带着很微像眼神让你闪亮 Milky Way。Just love me right， baby love me right，So come on baby， 我将遥远等你，布满你的美丽 universe。Just love me right， 我的宇宙全都是你。Just love me right，Just love me right，Yeah you love me，Just love me right，I just wanna make you love me。在每一个夜晚降临，出现在我天际最深的你。在黑夜的怀里，不舍清晰，感觉瞬间和你一起。你无边界带着很微像眼神让你闪亮 Milky Way。Just love me right，baby love me right，向我靠近，释放一切有微微，我绽放美丽 universe。Just love me right，我的宇宙全都是你。Just love me right，Just love me right，Just love me right，我的宇宙全都是你。Just love me right，激动的高潮 Just love me right，就我和你 Just love me right，I just wanna make you love me。Got to love，Got to love，我的宇宙全都是你。You love me，You love me，You love me，我的宇宙全都是你。Clave China, Clave China. Les comenté hoy que nos visita Mario Díaz, un experimentado analista político y periodista de la ciudad de Matamoros, justamente director del principal diario de esta zona. Aquí va nuestro primer tramo de la charla que Clave China mantuvo con él. Les pido disculpas de antemano. El sonido no ha sido bueno. Ustedes saben que a veces Internet nos da una mala pasada. La entrevista fue vía Zoom. Espero que la disfruten. Presten atención porque vale la pena. Clave China. Bueno, estamos aquí en Clave China con Mario Díaz en una comunicación desde México, desde Matamoros, una zona que tengo entendido, Mario, que es fronteriza con Texas, con Estados Unidos. O sea que estás bien al norte de México, ¿correcto? No me he fijado en el mapa porque iba a buscar. Y específicamente en Tamaulipas, tu ciudad donde vivís. Bueno, Mario, desde ya, bienvenido, y la idea es compartir con la audiencia algunas consideraciones tuyas que con seguridad van a aportar muchísimo para comprender hoy la realidad política de México, esta trayectoria que está haciendo el país hermano hacia las elecciones presidenciales. Por tu trayectoria, por tu conocimiento, sos un periodista con muchísima actividad, así que quisiera que abordemos hoy qué es lo que está pasando en México. Algo he leído en tus artículos, algunas consideraciones, sos analista político, así que me interesa tenerte aquí en el programa. Sí, claro, que sí lo defines bien, efectivamente me presento, mi nombre es Mario Díaz, estamos ubicados acá en México, en la frontera norte, por frontera precisamente con los Estados Unidos, concretamente en mi estado o mi provincia, como también se lo conoce, es Tamaulipas, pero mi ciudad, mi municipio es Matamoros. Matamoros es frontera con la ciudad de Brownsville, Texas, en el estado de Texas. Es decir, en la frontera mexicana, de oriente a poniente, comienza en Matamoros y termina en Tijuana, en la frontera norte.
Y aquí estamos ubicados desde hace 45 años en el periódico El Diario de Matamoros, que lo fundó mi padre, que en paz descanse, y ya tengo yo 53 años de dedicarme a esa bonita actividad y profesión. Pero bueno, en este caso, bueno, estamos viviendo en nuestro país un proceso histórico, político, son las elecciones concurrentes, es la votación más copiosa en toda la historia política de México, por la cantidad de cargos, de puestos de elección popular que estarán en competencia electoral el próximo domingo 2 de junio. De ahí que sea la importancia de este proceso, todos son importantes, pero este en específico por la gran cantidad de juegos. Estamos renovando, obviamente, la presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión, 300 diputados de mayoría relativa, más Cámara de Senadores, 8 gobernaturas y el gobierno de la Ciudad de México, entre otras elecciones locales, que son algunas renovaciones de congresos locales y alcaldías. Es prácticamente lo que está ahorita en este proceso electoral que inició justamente en el mes de septiembre del pasado año y termina en la jornada oficial electoral del 2 de junio. Obviamente, siempre y cuando no haya conflictos postelectorales que alargarían un poco más el proceso. Bueno, ¿y qué valoración haces? ¿Hubo un debate presidencial? ¿Qué evaluación tenés camino a estas elecciones? México es un país tan importante para la región latinoamericana que, bueno, los ojos están puestos en que si habrá o no renovación, sobre todo porque sigue habiendo expectativas en algunos sectores de la región, no me refiero a los gobiernos, para que se concrete algún grado de integración latinoamericana por el lugar que tiene México en la región, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, y en este momento, bueno, la situación es importante por esa situación. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva que se palpa hasta este momento de acuerdo al escenario político? Bueno, como es sabido, están compitiendo por la presidencia de la República 3 candidatos, 2 damas, 2 mujeres y un candidato varón. Son las 3 fuerzas partidistas que están compitiendo. Por un lado, la candidata Claudia Sheinbaum, que representa el oficialismo, es decir, la continuidad de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Por otro lado, la fuerza opositora, representada vamos a llamarle, por la derecha mexicana, que representa a Xochitl Gálvez, es abanderada por el Partido de Acción Nacional, por el PRI y por el Partido de la Revolución Democrática. Movimiento Ciudadano, la tercera fuerza electoral que está compitiendo, con Jorge Álvarez Maínez, que está entre los 3. Me parece a mí que la percepción generalizada es que quien menos posibilidades tiene. La competencia real se va a dar vamos a llamarle, entre la izquierda y la derecha mexicana, con la representación de Claudio por un lado y Xochitl por otro lado. Esa es la expectativa. De acuerdo a lo que se percibe con el primer debate que se llevó a cabo el pasado domingo, bueno, me parece que fue un debate que tuvo algunos errores de origen, es decir, por parte del órgano, el árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que hubo algunos errores que se cometieron en cuanto a la logística y que no permitieron que los candidatos o los participantes o los debatientes se expresaran de tal manera en tal o cual tema. Fueron muchas las preguntas, muy corto el tiempo, por lo tanto, los candidatos pasaban un tema a otro y a otro en el lapso de 40 segundos y era imposible prácticamente hilvanar una idea sobre un tema en específico. Pero bueno, la percepción es que prácticamente pues, el primer debate no aportó nada al electorado, no hubo propuestas concretas. Lo que siempre vemos es la crítica entre los candidatos, en este caso las 2 damas punteras. Bueno, pues ahí se entrelazaron entre las críticas. Por un lado, la candidata oficial, obviamente defendiendo la continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Y por otro lado, la representante de la derecha mexicana o del bloque opositor, pues tratando de criticar todos los hierros de la actual administración del presidente López Obrador. De tal manera que esa es la percepción que existe a 3 días del debate, en espera del segundo, que no ese ejercicio cívico mexicano
prácticamente no aportó nada o muy poco al electorado. Es decir, el electorado sigue pues en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, lo mismo es la percepción que existe de que la candidata oficial lleva un porcentaje de puntuación muy superior a la candidata opositora. ¿En qué se basa esto, Lidia, audiencia? Se basa en una situación muy, se dice fácil, pero prácticamente pues, es sencillo. Aquí el gobierno del presidente López Obrador ha enfocado sus programas de gobierno a las clases necesitadas, a las clases marginadas. Y eso en sentido, el primer plano es positivo, por supuesto. Sin embargo, también en esas clases necesitadas, en esas clases marginadas, existe el mayor, son el mayor número de votantes. Entonces, eso quiere decir, eso se traduce, que esa política del gobierno, del proyecto de nación hacia las clases necesitadas, pues cumplen un fin social, efectivamente, pero al mismo tiempo es una garantía, es un voto duro, vamos a llamándole así, que significa de apoyo de las clases marginadas, que son los más en momentos electorales como este presente. Para mi gusto, esto digo desde un punto de vista estrictamente personal, a mí me parece, yo calificaría al gobierno del presidente López Obrador, que determina la cuarta transformación, como un gobierno que se ha enfocado únicamente a las clases marginadas. Y eso no es malo, no es malo, sino simplemente que para mí, desde mi punto de vista, me parece que el gobierno del presidente López Obrador ha descuidado o no ha puesto la atención necesaria a otras clases sociales, es decir, a las clases medias, a las clases trabajadoras. Eso es lo que me parece a mí que ha fallado en esta administración, que todo se concentra en las clases marginadas, porque sí, efectivamente, pues, ¿quién critica que los programas sociales vayan a apoyar a las clases marginadas? Pues nadie, pero al mismo tiempo generan un voto para futuras elecciones. Y me parece a mí que debiera ser en nuestro gobierno, digo, todos los gobiernos, no nomás el actual, todo debiera ser tomar en cuenta que una sociedad está regida por distintos estratos sociales, la clase superior o altamente económica, la media y las bajas. Eso es en cualquier sociedad en el mundo. De tal manera que cuando esto se enfoca en entender todos los estratos sociales, pues es un gobierno positivo. Sin embargo, cuando se concentran, en este caso, de la izquierda mexicana, en clases marginadas, o bien una derecha en clases únicamente para las clases empresariales o altas, pues ninguno de los dos cumple una función específica como un gobierno social. A pedido del operador, vamos a la pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Seguimos con Mario Díaz y nos habla sobre la situación social y cómo se compone la sociedad mexicana. Esto es lo que nos decía en esta segunda parte del diálogo que mantuvo con Clave China. Clave China. La clase media mexicana, estimo por lo que estás diciendo, sería la más desprotegida. Primero, no sé de la magnitud de la clase media mexicana. Siempre se ha dicho que México plantea una cierta polarización entre el sector pobre y el sector más rico, y nunca se aborda ni cantidad ni la calidad de esa clase media. Esta clase media está extendida, existe, y es la que está disconforme hoy tanto con la gestión de López Obrador, sin cuestionar, digamos, sus políticas sociales a los sectores marginados, y por otro lado, con los referentes de la derecha, digamos, para usar los paradigmas convencionales, que se dedican más a beneficios o de las grandes corporaciones económicas o de las clases más acomodadas. ¿Me estás diciendo esto? Sí, definitivamente, y son porcentajes desafortunadamente muy marcados. En México, obviamente, cuando hablo de clases marginadas, en un padrón electoral estamos hablando fácilmente del 60% de un padrón electoral. Las clases medias, que es donde está enfocado, las clases, vamos a ponerle, las clases que tienen de una posibilidad económica, o sea, media alta, se concentran, digamos, en un 20%, 25%, se reduce mucho el margen.
De tal manera que a la hora de, si esto lo traducimos en votos, en las urnas electorales, obviamente quien lleva la mayor oferta pues son las clases marginadas, cuando son atendidas, como eso sí, debo reconocerlo, aunque se diga que es paternalismo, oficialismo, etcétera. Bueno, la realidad es que este gobierno se está enfocando sus políticas sociales precisamente a esas clases marginadas. ¿Cómo? Pues a través de becas, a través de las pensiones de 65 años y más, por ejemplo, el apoyo a las madres solteras, a los alumnos que están estudiando preparatoria o educación básica, por citar unos ejemplos de cómo están orientados los programas sociales. Y efectivamente, eso es bueno, pero también, pues, también lleva ese efecto colateral, que quiere decir que estás asegurando un voto duro para el siguiente proceso. Porque es muy importante la elección para el gobierno de la Cuarta Transformación, esta elección. Bueno, representa simple y sencillamente la continuidad de López Obradorismo. Eso es lo que representa. Pero por un lado. Pero por otro lado, existe una percepción de que tanto el partido en el poder como el gobierno tienen la percepción de que la presidencia de la República la tienen asegurada. Esa es la percepción que existe. Que no va a haber una nueva alternancia política. Que ellos van a continuar, me refiero a Morena y sus partidos de la coalición, van a seguir en el poder en el siguiente sexenio. Esa es la percepción que existe. Y por lo tanto, el gobierno mexicano o el partido en el poder están enfocando todas sus baterías en tratar de lograr el mayor número de curules de la Cámara de Diputados y de escaños de la Cámara de Senadores. ¿Para qué? Para lo que se denomina en México el Plan C del presidente López Obrador o del morenismo. ¿Qué significa eso? Tener la mayoría calificada, es decir, los 2/3 por lo menos en ambas cámaras. ¿Para qué? Para darle continuidad a las reformas constitucionales que requiere o que necesita el actual gobierno para seguir adelante con su proyecto de nación que inició hace 5 años y un poquito más. Ese es el plan C en México, que significa no tanto la presidencia, porque ellos consideran que la tienen ya asegurada, sino lograr la mayoría calificada en las 2 cámaras para lograr esos mínimos de 3/4 de votaciones para seguir con las reformas constitucionales. Clave China. Retomamos nuestra charla y claro, no podía dejarse de hablar de lo que ha concitado un análisis y condena, que es la irrupción por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México, donde tuvo lugar el secuestro, literalmente el secuestro, al expresidente Jorge Glass el 9 de abril pasado dentro de la sede diplomática de México. Clave China. Bueno, mira, te quiero preguntar, porque hace no mucho hubo 2 situaciones, una planteada por la política diplomática, la política exterior llevada adelante por Argentina, que provocó un cimbronazo que en realidad nunca tuvimos con México, con el gobierno de México y específicamente con expresiones dirigidas al presidente de la nación mexicano, López Obrador, y a su vez se ha dado una situación que ha cobrado estado público, que fue la invasión por parte de las fuerzas de seguridad de la Embajada de México en Ecuador para secuestrar al ex vicepresidente de Ecuador. ¿Tenés alguna consideración? ¿Ha habido una postura de México, tanto en relación a Argentina, por este hecho inicial que te mencioné, como por este hecho que ha sido cuestionado desde diferentes embajadas y gobiernos, porque transgrede las normas básicas de convivencia, de la diplomacia entre países? Quería que me comentes esto y para entrar a otro tema después, que te lo adelanto, que va a ser China. Bueno, te escucho estas primeras consideraciones. Sí, claro, en este aspecto, bueno, como ya esto es público, en este caso, bueno, hay que entender y reconocer que nuestro presidente mexicano, López Obrador, pues es muy dado voluntaria o involuntariamente a opinar sobre asuntos que tienen que ver con otros países. Eso es no es el término correcto, pero es algo que ha venido sucediendo muy a menudo, donde el presidente en sus conferencias mañaneras da una opinión respecto a cuál tema, pero de política interna, de política interior de otros países. Caso concreto, ha opinado mal del gobierno de Milei en Argentina, y el último ha opinado
sobre la elección del diciembre pasado ahí en la República de Ecuador. Son los últimos casos concretos. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, lo que sucedió lo que ya es una noticia a nivel mundial que ha generado una serie de reacciones diplomáticas tanto de la Unión Europea como los países latinoamericanos y del Caribe, en el sentido de lo que se considera que se violentó la soberanía mexicana con el asalto o la toma de la embajada mexicana en Quito. Entonces, y hay dos posturas encontradas. Por un lado, la violación al Tratado de Viena, por un lado, pero por otro lado también, como dice el gobierno de Ecuador, bueno, se está violentando, se le está dando asilo político a una persona que no lo merece. Son las dos posturas que hay hasta el momento. Desafortunadamente, me parece a mí que en este tema concreto, el detonante fue la expresión del presidente mexicano López Obrador con respecto a la elección pasada en diciembre ahí en Ecuador, donde deja entrever que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en algo por cual hubo o fue un ingrediente para que la candidata puntera bajara su puntuación y subiera el actual presidente. Dejando entrever que algo ocurrió, algo que no estuvo bien, es lo que se percibe con esa aseveración que hizo el presidente mexicano. ¿Y qué es lo que sucedió inmediatamente? Bueno, se declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador como el primer paso para lo que ya vendría después, una vez que el gobierno mexicano le concedió asilo al vicepresidente Castro. Entonces, esos son asuntos, me parece, Lidia, audiencia, son asuntos que al final de cuentas tienen tintes políticos. Finalmente, me parece que las cuestiones jurídicas de tratados internacionales, del derecho internacional, me parece que quedan en segundo término y todo van sobre el asunto político. A mí, en lo personal, independientemente de mi condición de ciudadano mexicano, por supuesto, pero me parece que hubo un exceso de las dos partes, de los dos presidentes, para mi gusto. El presidente mexicano, porque no debe andar opinando para mí sobre asuntos internos en otro país. Sin embargo, pero eso comparado con lo otro, pues me parece que hay una diferencia muy marcada, muy enorme. El presidente no hubiera ordenado la toma de la embajada para arrestar al vicepresidente. Me parece que fue una decisión equivocada, no se siguieron los conductos adecuados, los caminos que ya están establecidos, que están establecidos precisamente en los tratados de Viena, en lo que México y Ecuador pertenecen, son 81 países participantes, y todo eso por un momento dado se olvidó y se trató de arrestar a una persona que supuestamente o realmente cometió un delito. Yo no podía opinar si eso no es culpable. Sin embargo, bueno, eso fue lo que ocurrió, y ahora está en ese tipo de situación de rompimiento diplomático entre México y Ecuador, y con todas las consecuencias de la Comunidad Europea, por ejemplo, que han rechazado ese tipo de actos. Más que nada, Lidia, audiencias, cuando el propio país de Ecuador solicitó la no intervención de la policía inglesa, cuando tuvieron de ellos Ecuador autorizó el asilo político a Julián Assange. Entonces, es algo parecido, eso ya ocurrió. Entonces, tal parece que son dos varas para medir en el gobierno de Ecuador. Por un lado, solicitar a la policía británica que no interviniera, como no intervino, hasta en tanto el jefe de la misión ecuatoriana autorizó el paso a la policía británica para llevar a cabo el arresto, que justamente a mí me parece que debió haber seguido ese camino. Entonces, no me parece convincente el argumento de la canciller ecuatoriana en el sentido de que tenían temor a que la persona Glass se fugara, pues porque simplemente pues, está rodeado de indios, es imposible, sería imposible salir. Pero bueno, esos son los argumentos en un lado y en otro que tienen en esa situación diplomática pues rota, y me parece que desde un punto de vista de relaciones internacionales, me parece que esa decisión está teniendo un costo político muy importante y tal vez económico también por algunas sanciones económicas que pudieran venir para la República de Ecuador. Y justamente no se le escapa a nadie las tensiones que se vienen sucediendo en la región latinoamericana, producto del embate de los Estados Unidos en su competencia con China.
En nuestro programa hemos abordado reiteradamente las desmentidas en torno a que la base espacial de Neuquén operaba como un centro de espionaje. Esto sí, absolutamente desmentido por autoridades y científicos, tanto chinos como argentinos, las propias autoridades del gobierno chino y también funcionarios argentinos, tanto provinciales como nacionales. Aunque pretenda el país del norte hacer pasar desapercibida sin dar explicación alguna las bases que sí tienen lugar en nuestro territorio, las de Tierra del Fuego, Misiones, que es la triple frontera, y ahora la instalación de militares norteamericanos en la hidrovía Paraná-Paraguay. Se trata, les explico, de la cuenca de aguas dulces más grande del mundo. Pero retomemos la última parte del diálogo con Mario Díaz, director del periódico Matamoros, que nos va a compartir y a extenderse un poco más en torno a los vínculos que tiene la República Popular China con México. Clave China. Estás invitado a Clave China, inevitable preguntarte por los vínculos históricos que mantiene tu país, México, con la República Popular China. Por ahí se dan tensiones, lo desconozco, cierta convivencia que México siempre ha tenido con los Estados Unidos y China. Digo, en un momento donde la región latinoamericana está cruzada por tensiones que tienen que ver con la disputa que está planteando Estados Unidos en algunos países de la región por la presencia de China en nuestros países. Digo, a nivel de inversiones, aunque la política de China es no injerencista a nivel político, algo que vos mencionabas recién cuando señalabas, digamos, como hay expresiones respecto a políticas internas de otros países. Bueno, en este caso, China no parece, nunca se ha expresado a nivel diplomático, sin perjuicio de llevar adelante una política multilateral a nivel comercial y de inversiones. No sé qué pasa en México. Bueno, hay que recordar que a título personal me parece, me parece muy benéfico que China, la República Popular de China, haya logrado ser la segunda potencia mundial, por ejemplo, y con algo muy interesante, me parece que vale la pena destacarlo. Sin espíritu belicista, sin guerra, sin nada, simplemente con 4 factores fundamentales, que es lo que yo tengo conocimiento, que ha logrado este país asiático, la segunda potencia mundial económica en el mundo, con 4 factores importantes. Uno de ellos es el trabajo, la otra es el ahorro, ahorro y las inversiones. Otro factor es la afluencia de capitales extranjeros, la apertura que hizo China, todo eso, en esos 4 factores se ha caracterizado y ha sido motivo para que sea ese detonante, donde es un gigante comercial que ya compite inclusive con los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación de China con México o por qué China prefiere a México en cuanto a los tratados comerciales? Bueno, aquí la situación es la situación geográfica de nuestro país, México, y la cercanía con los Estados Unidos. Eso es un punto importante para los inversionistas chinos que ven en nuestro país con esas posibilidades. Lejos de eventuales pandemias, lejos de barreras comerciales, lejos de otros países que tengan problemas entre ellos geopolíticos. Entonces toda esa situación se ha conjugado y por eso los inversionistas chinos prefieren nuestro país por la cercanía con los Estados Unidos. Hay que recordar que México, en la relación comercial China-México, bueno, pues además de los Estados Unidos, forma parte importante de qué es lo que son las fábricas. Todavía en el 2022, aquí había 1.494 empresas chinas aquí, establecidas obviamente aquí en México. ¿Y por qué? Bueno, pues todas sus operaciones comerciales también tienen que ver con la cercanía con otro país que exporta sus productos, que es en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los productos comerciales más? Bueno, pero como todos sabemos, la electrónica, las computadoras, los teléfonos, etc. Y también México tiene su intercambio comercial. Vemos, por ejemplo, que en la República Popular de China, pues ahí están las empresas mexicanas como Intercerámica, Grupo Bimbo, por ejemplo, son 2 empresas importantes que están establecidas allá en aquel país asiático. Y eso es lo que ha hecho esa relación entre México y China, que cada día, para mi gusto, se fortalece cada vez más. Y eso es muy importante, porque al paso que va, desde una perspectiva estrictamente personal, me parece que no va a pasar mucho tiempo sin que China
sea la primer potencia mundial en materia económica. Eso es mi percepción, dado cómo ha ido su incremento. A mí me llamó mucho la atención en una de las 2 visitas que he estado por allá y en la Casa del Pueblo, cuando uno de los diputados dijo que tuvieron que reducir su crecimiento económico de 9 al 7% para no ensanchar la brecha o la zanja entre los que tienen y los que menos tienen, cuidando su política socialista, su gobierno socialista, y de no ensanchar las brechas entre unos y otros. Yo en la segunda visita me decía que había bajado 7%, mi pregunta lógica era ¿por qué de 9 a 7? Pasó en la economía china, porque pues, se trata de ir subiendo y no la explicación muy congruente, muy lógica. Entonces lo que pasa es que nos fuimos creciendo mucho, se abrió la zanja y ahora tenemos una explicación que nunca había escuchado y la verdad me estuvo sumamente impresionado cómo el gobierno prefirió bajar su crecimiento económico para mantener la equidad social. Eso me parece muy, muy importante. Bueno, Mario, te agradezco enormemente. Antes quiero hacerte una breve pregunta. ¿Por qué Matamoros es heroica Matamoros? Las 3 veces heroica Matamoros. Sí, en la época revolucionaria hubo 3 actos heroicos aquí en Matamoros. Una en el primer reparto de tierra ejidal, otra de la defensa de Matamoros de un general Manuel González aquí en México, y otra intervención militar que por lo tanto se le denomina las 3 veces heroicas por 3 veces 3 combates en aquellos años donde Matamoros jugó un papel importante y donde los militares de la época tomaron como escenario precisamente nuestra ciudad de Matamoros, de ahí el H. Matamoros, precisamente por las 3 veces heroica Matamoros, por esos eventos militares que tuvieron allá en la época revolucionaria. Bueno, Mario, en pocos días vas a visitar Buenos Aires y otras zonas muy lindas de la República Argentina. Espero que tengas un viaje excelente. Aquí te estamos esperando con mucha alegría de recibirte a ti y a otro colega. Y realmente ha sido un gusto compartir con la audiencia, bueno, tus comentarios, resultados, ya digo, de toda esta trayectoria y experiencia que tenés hace muchos años y que parece que llevas en la sangre por la actividad que también desarrolló tu padre. Un abrazo muy, pero muy grande y muchísimas gracias. De madre. Clave China. 一夜无梦，天空星稀，尘埃散去，心中静谧。露珠一滴。时空挪移，一个人望一座城，一转身，须知乾坤。一种理论，悲喜不分，是非不问。小说唯独至最后一页，结局再也变吧。
之前，一沙一滴，含着茉莉，背心有思绪，像是空落衣。Clave China. Y otra información para completar lo que estábamos abordando con Mario Díaz. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, decidió durante la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno convocada por Honduras condenar a Ecuador y respaldar a México por la invasión ecuatoriana a la embajada mexicana. La cumbre virtual estuvo presidida por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ostenta la presidenta pro tempore de la CELAC, y estuvo dedicada a analizar las implicaciones de la invasión que sufrió la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Y bueno, antes de despedirnos, sí quiero marcar la posición de China sobre el ataque de Irán-Israel y sus consecuencias. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha expresado su profunda preocupación por la actual escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque que Irán lanzó la noche del sábado pasado contra Israel. Según el comunicado de la Cancillería china, Beijing llama a las partes implicadas a actuar con calma y moderación para evitar nuevas escaladas, al tiempo que aboga por la pronta aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un cese al fuego inmediato en el enclave palestino. El gigante asiático calificó la situación como el más reciente desbordamiento del conflicto en Gaza e insta a la comunidad internacional, especialmente a los países influyentes, a desempeñar un papel constructivo en favor de la paz y la estabilidad de la región. Bueno, con toda esta información nos despedimos y los abrazo hasta el próximo fin de semana. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。总是瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。绝不灰心，纵然闭上你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。你不答应，我也要是你。